¿Arrancó? Bueno, buen día. Gracias por llegarse a nuestra casa. Yo soy el doctor Fabio Nachman, soy el jefe del servicio de gastroenterología aquí en la Fundación Favaloro. Y la idea de esta charla a la comunidad es poder acercarnos a ustedes y hablar un poco sobre las enfermedades inflamatorias intestinales. Esto incluye la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿sí? Para ello decidimos invitar a la doctora Claudia Fuchsman. Ella es médica de staff del servicio de gastroenterología, es la médica responsable de estas patologías que son la colitis ulcerosa, el Crohn y bueno, hay alguna que otra miscelánea o enfermedades inespecíficas, por ahí se podría llegar a hacer alguna mención, pero son muy poco prevalentes. Así que, Clau, muchas gracias y todo tuyo. Y después, bueno, hay algunas preguntas que fueron enviando en formulario y después vemos si sobra tiempo, podemos llegar a sacar alguna pregunta de la sala. Bueno, buenos días, porque me imagino que nadie almorzó todavía y yo también les agradezco llegarse hasta acá porque, bueno, la fundación no siempre es cerca. Fíjate, sí. ¿Sí? ¿Acá? A ver, cambio de micrófono. Las enfermedades inflamatorias, cuando uno dice enfermedad inflamatoria intestinal, mucha gente piensa en cómo me cae mal la comida, cómo me hincho, todo lo que como me cae mal. En realidad, las enfermedades inflamatorias intestinales son principalmente dos patologías muy específicas. Como les dijo Fabio, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta el intestino grueso, el colon, en distinta medida, ¿sí? Y afecta sobre todo la mucosa, la capa superficial. A diferencia de esto, la enfermedad de Crohn es una enfermedad que puede afectar desde la boca hasta el ano, aunque lo más frecuente es que afecte el intestino delgado y el intestino grueso. Y a diferencia de la colitis ulcerosa, que afecta a la capa más superficial del intestino, la enfermedad de Crohn puede afectar todas las capas del tubo digestivo, ¿sí? Es una enfermedad que se llama transmural, porque atraviesa todas las capas del intestino. Los síntomas que tienen los pacientes que tienen estas enfermedades son principalmente en la colitis ulcerosa, diarrea y sangrado. O sea, los pacientes consultan por esto. Tengo diarrea, tengo episodios de diarrea, veo sangre en la materia fecal. Y los pacientes con enfermedad de Crohn va a diferir qué parte del intestino tienen afectado. Si tienen afectado el intestino delgado, principalmente van a tener episodios de dolor y a veces pérdida de peso. Y si tienen afectado el colon, es más parecido a cómo se presenta la colitis ulcerosa y tienen más frecuentemente diarrea y sangrado. ¿Les suena de algún lado estas enfermedades? ¿Las han escuchado en el último tiempo? Eso es porque cuando yo empecé mi formación hace un montón de años, había pocos centros que se dedicaban a estas patologías. Argentina es uno de esos países donde la incidencia, o sea, el número de casos nuevos por año va subiendo. Y cada vez tenemos más y cada vez es más necesario tener muchos centros que se ocupen de esto porque cada vez hay más pacientes, ¿sí? No tenemos números exactos de cuántos pacientes tenemos en Argentina. A ojo calculamos unos 30.000 o 40.000, pero no tenemos una estadística cierta por el momento. Los médicos que nos dedicamos a enfermedades inflamatorias formamos parte de un grupo que se llama GADECU, que es un grupo de enfermedad inflamatoria, o sea, de Crohn y colitis, y estamos intentando tener un registro de pacientes para saber cuántos pacientes tenemos para poder ayudarlos mejor y llegar más hacia todos ellos. Pero también es muy común que estas enfermedades se diagnostiquen tarde. Entonces, puede ser que muchos pacientes tengan diarrea crónicamente o que tengan dolor abdominal y tarden años en llegar a este diagnóstico, ¿sí? Entonces, por ahí muchas veces se tratan como colon irritable y termina teniendo una enfermedad de Crohn de intestino delgado. Por eso es importante que podamos hablar de estas enfermedades, que no las conozcamos solamente los médicos, o sea, que los pacientes también las conozcan, que el público general las conozca y que pueda sospecharla. Che, me está pasando esto. Bueno, voy a consultar porque puede ser que no sea un dolor común y corriente. Nosotros les habíamos puesto en internet como un box para poner preguntas. No sé si querés ir por eso o quieren preguntar ustedes o cómo les gustaría. Me gustaría que nos cuentes un poco, a ver, ¿esto le puede pasar a cualquier persona o tiene que haber un terreno predispuesto para que esto se inicie? Y si hay algún conocido, algún disparador o
alguien puede, y vi alguna que otra pregunta, si hay alguna forma de evitar que esto vaya a suceder. A ver, es una pregunta difícil porque hay muchas cosas que no se sabe. Se sabe que es una enfermedad que se llama multifactorial. Cuando decimos multifactorial es porque no sabemos exactamente cuál es la causa, ¿sí? Cuando tenemos muchas causas decís, ¿hay exactamente una que es la principal responsable? Hay factores genéticos, hay factores ambientales, pero cuánto incide uno u otro no sabemos. Lamentablemente estas enfermedades están asociadas con el mundo moderno. Las comidas mucho más manufacturadas, es una enfermedad en sí de primer mundo, o sea, lamentablemente copiamos lo peor del primer mundo. Entonces, la incidencia que tiene Estados Unidos, Europa, Canadá, nosotros todavía no llegamos a eso, pero vamos en camino a. Y tiene que ver con, algunos también nombran a la polución, ¿sí? Pero sobre todo hay factores genéticos, factores ambientales y sobre todo factores inmunológicos. Esta no es una enfermedad autoinmune, no tenemos un anticuerpo dirigido contra una parte del intestino, pero sí es lo que se llama enfermedad inmunomediada, o sea, sabemos que la inmunidad tiene mucho que ver. Hay factores que se lo han relacionado, por ejemplo, la falta de lactancia materna, en un momento se postuló que podía estar relacionado con este tipo de enfermedades. La verdad es que no se pudo probar. También se lo relacionó con la apendicectomía, o sea, el operarse el apéndice, como es un órgano linfático, linfoide, también se lo podría haber relacionado con el aumento de la incidencia de esta enfermedad. Tampoco se pudo comprobar esto. Sí se habla mucho de la alimentación y se supone que todo lo que es alimentos muy manufacturados, o sea, como perdiendo la naturaleza, estarían en relación con el disparador de este tipo de enfermedades. Muchos pacientes también lo tienen después de tener una infección bacteriana o viral. Y paradójicamente, en el caso de la colitis ulcerosa, muchos pacientes se dispara la enfermedad después de dejar de fumar. Esto no es un estímulo para que fumen, ni mucho menos, pero la nicotina tendría un efecto protector en el caso de la colitis ulcerosa, aunque un efecto muy negativo en la enfermedad de Crohn. En eso son enfermedades que se diferencian mucho en la relación con la nicotina. Pero el cigarrillo no le hace bien a nadie, así que, bueno, no vamos a decir que es para proteger o qué es lo que podemos usar para evitar la colitis ulcerosa, definitivamente no. ¿Quedó claro o lo hablé muy raro? ¿Sí? ¿Esto es lo que produce la obstrucción? ¿Qué cosa, perdón? A ver, en la enfermedad de Crohn puede haber una obstrucción intestinal. La enfermedad de Crohn tiene distintos fenotipos, se llama, como distintas formas de manifestarse. Hay una forma inflamatoria, donde el colon, el intestino está inflamado, una forma que se llama estenosante, o sea que se inflama y cierra la luz del intestino, eso puede causar obstrucción, y otra forma que se llama fistulizante, cuando hay comunicación entre el intestino y la piel o el intestino y otra asa intestinal, ¿sí? O sea, la enfermedad de Crohn como complicación puede obstruirse, sí. Compañero, lo que dice la señora, en el intestino perezoso, los probióticos. ¿El papel de los probióticos en esto? Es buenísima la pregunta, es la pregunta del millón. A ver, hay mucho estudio en relación a probióticos y en relación también a trasplantes de materia fecal, trasplante de microbiota, ¿sí? En el caso particular de los probióticos, no han logrado o no se ha demostrado que eviten la enfermedad inflamatoria. Tampoco los estudios que hay han demostrado que en el caso de que un paciente esté con un brote de enfermedad inflamatoria, ya sea de enfermedad de Crohn o colitis, tomar probióticos mejore el cuadro, pero en el caso de la colitis ulcerosa hay algún que otro trabajo que dice que algunos probióticos disminuyen el riesgo de recaídas, ¿sí? Porque el riesgo de recaídas. Estas enfermedades se caracterizan por ser enfermedades crónicas, o sea, tienen brotes en el que el paciente está con síntomas y tienen remisión, ¿sí? Nuestro objetivo como médicos y con el tratamiento es que los pacientes estén la mayor parte de su vida en remisión con la enfermedad dormida, ¿sí? Pero hay distintas circunstancias que hacen que los pacientes tengan un brote de esta enfermedad. Esas circunstancias son la enfermedad misma, porque ese es el comportamiento de la enfermedad, ciertas infecciones, también, bueno, el dejar de fumar, como les decía, y el dejar la medicación.
¿sí? Y algunos también proponen, yo soy del grupo que lo propone, que el uso de lo que llaman antiinflamatorios no esteroides, o sea, aspirina, ibuprofeno, también podrían reactivar en el caso de la colitis ulcerosa. Entonces, en esas circunstancias que hacen que el paciente se reactive, hay algunos trabajos que dicen que el uso de probióticos disminuiría la frecuencia de esas recaídas. Pero no tenemos ningún trabajo demasiado fuerte a favor de los probióticos, pero sí son una línea de investigación que está y que va para adelante. Sí. No sé cuál de los dos. ¿Dejamos a la señora primero? ¿Sí? Sí, a usted, perdón. Sí. ¿Nos quiere decir su nombre? ¿Su nombre? Ah, Mónica, sí. Tengo una consulta. Entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ¿existe otra posibilidad? Porque yo no estoy en ninguno de esos dos rangos. Sí. Ya hace un año y pico que estoy con problemas y me hago estudios y aparentemente estoy sana en todo. Pero Bueno. la distensión sigue siendo. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades orgánicas, ¿sí? Hacemos una colonoscopía o hacemos una resonancia o una ecografía con Doppler y vemos lesión. Existe todo un grupo muy amplio que es muy frecuente de lo que llaman patologías funcionales, que también tenemos que hacer una charla a la comunidad de patologías funcionales, en los que los pacientes pueden tener muchos síntomas y todos sus estudios son normales. Eso no quiere decir que no esté entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, quiere decir que es otro tipo de patología digestiva, que probablemente sea una patología funcional. Eso es lo que hay que investigar. Si sus estudios son normales, no podemos decir que tenga una enfermedad inflamatoria, al menos hoy. ¿Sí? Dentro de lo funcional entra también la constipación, todo eso. Sí, entra la constipación, en los funcionales tenemos el síndrome de intestino irritable con predominio de la constipación, con predominio de la diarrea, la constipación pura, pero ya es otro tema. Pero no, ¿Sí? no toda constipación es síndrome funcional. Tampoco. A veces hay causas orgánicas para una constipación, pero otra vez, esto obviamente es una charla a la comunidad para sacarse dudas con respecto a estas patologías, pero hay casos puntuales en los que requiere una consulta adecuada, con un interrogatorio adecuado para ver antecedentes, que pueden ser, por ahí uno no le da importancia y son antecedentes importantes, como partos previos, cómo fueron los partos, toda una serie de cosas que parecen pavadas, pero hacen al hecho. Entonces, podemos contestar algunas preguntas generales, pero hay casos puntuales en los que requiere preguntas muy dirigidas por parte del médico. Ahora sí, lo dejamos a usted. No, quería saber. Perdón que el señor nos había levantado la mano antes, ¿puede ser? No, si el diagnóstico era preciso, porque puede ser que haya enfermedad de Crohn sin sangrado, por ejemplo, que haya constipación o diarrea frecuentes así, y no necesariamente sea. ¿Enfermedad de Crohn? Claro. Bueno, si bien la incidencia de estas enfermedades va en aumento, no son enfermedades muy frecuentes. Esa es una realidad. Cuando yo recibo un paciente, o Fabio o mis compañeros reciben un paciente con diarrea, la verdad es que no es la primera opción que sea ni una enfermedad de Crohn ni una colitis ulcerosa. Buscamos otras causas y hay un montón de causas de diarrea. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, ahí está primero el interrogatorio dirigido, después el examen físico, después los estudios que vamos a ir indicando para poder llegar al diagnóstico. Pero si bien son enfermedades que su frecuencia viene en aumento, no son las enfermedades más frecuentes de la consulta de un gastroenterólogo. No, yo preguntaba porque, como usted decía en un principio, que muchas veces un colon irritable se podía llegar a confundir y terminaba siendo una. El tema es que el tubo digestivo da síntomas muy similares entre las distintas patologías. Yo puedo tener un paciente con un síndrome de intestino irritable con dolor y diarrea y puedo tener también un paciente con una enfermedad de Crohn con dolor y diarrea. Por eso es importante interrogar bien, revisar bien y pedir los estudios que corresponde y evaluarlos. ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico diferencial entre una y otra. O hasta ¿Sí? puede no tener síntomas. También. Un Crohn puede no tener síntomas. No es lo más frecuente, pero nos ha pasado de pacientes que le hagamos una colonoscopía para prevención de cáncer de colon y encontrarnos una lesión que podría corresponder a alguna de estas enfermedades. No es lo más frecuente, pero se nos ha presentado. Me deja primero la señora que estaba, porque acá tengo como visión hacia el fondo. ¿Los celíacos tienen influencia?
Como la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune y estas son enfermedades inmunomediadas, siempre que tenemos un paciente con estas patologías, con enfermedades inflamatorias intestinales, descartamos enfermedad celíaca porque pueden estar asociadas. Sí, sí, súper bien la pregunta, sí. Si no celíaca, puede llegar celíaca y, por ejemplo, Se pueden asociar, son enfermedades que como está el sistema inmune involucrado, se pueden asociar. Sí, absolutamente. No, los divertículos es una patología benigna que no estaría relacionado con esto. Sí. ¿Qué papel juegan Perdón. los pólipos en este tipo de patología? A ver, los pólipos del colon, ¿no? Los pólipos del colon es una patología en principio benigna que nosotros cuando hacemos una colonoscopía los resecamos porque tienen el potencial de malignizar, ¿sí? En la enfermedad inflamatoria intestinal las lesiones que aparecen son diferentes, ¿no? No aparecen pólipos como los pólipos que aparecen en cualquier paciente que se hace un estudio por prevención, ¿sí? Pueden asociarse también, pero no es que están relacionados. Pero no es que un pólipo puede desencadenar en una enfermedad inflamatoria. Exacto, ¿Sí? sí. Hay distintos pólipos. El pólipo que uno conoce habitualmente, que es el que el gastroenterólogo va a buscar permanentemente para evitar que eso pueda progresar un tumor, y hay otros tipos de pólipos que son pólipos inflamatorios que están relacionados con las enfermedades inflamatorias, que muchas veces cicatriza la mucosa del colon luego que tuvo una gran inflamación y puede cicatrizar simulando un pólipo, que se le dicen pseudopólipos. Pero no hay relación entre los pólipos que nosotros sacamos en las colonoscopías y con el objetivo de evitar la progresión hacia una enfermedad más grave con la enfermedad inflamatoria. Uno no deriva en otro, ¿sí? Doctora, ¿y el sobrecrecimiento bacteriano que afecta al intestino delgado, qué papel puede jugar en este tipo también de patología de inflamación intestinal? A ver, el sobrecrecimiento bacteriano puede dar síntomas de distensión, hinchazón. En la enfermedad inflamatoria podría llegar a haber concomitantemente un sobrecrecimiento bacteriano, pero así qué relación tiene no te podría decir. La verdad que no sé. Hay varios eslabones en la medicina que todavía no completamos, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, falta mucho por recorrer, la verdad. Así como no sabemos por qué una enfermedad inflamatoria por ahí está quiescente o sin actividad durante un tiempo, cuál es el mecanismo que hace que otra vez se despierte. A veces podemos tener interpretación, como decía Claudia, el hecho del tabaco o el hecho de que se haya estresado o que haya tomado algún antiinflamatorio como desencadenante. Pero después es difícil poder determinar por qué el sistema inmunológico vuelve a dispararse e inflamar la mucosa. Lo mismo sucede con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, una vez que está comenzada, hay pacientes que después de un tiempo de hacer dieta libre de gluten entran como si fuesen vacunados. El sistema inmune no vuelve a reaccionar. Es como una prueba de tolerancia. Ahora, ¿por qué sucede eso? Son respuestas que la verdad que le damos vuelta y todavía no tenemos todas las respuestas para eso. Así como pasa con el sistema inmune, el sistema nervioso central, son áreas muy, muy difíciles de poder tener todas las respuestas. En general hay una base genética, pero el hecho de que haya una base genética es mucho más complejo. A ver, en la genética, le puedo decir, la predisposición genética para la enfermedad celíaca, la mitad de la población la tiene. Pero solo el 1% tiene enfermedad celíaca. No. Cada vez se conoce más porque hay mejores diagnósticos. Creo que existe desde hace mucho y antes no. Claro. No era algo. Mi mamá falleció de cáncer de colon hace 33 años y después supimos que era por la celíaca. O sea, en aquella época, 30 años atrás. Lo que pasa es que quizá tampoco se hacía tanta prevención como se hace ahora. Entonces, tenía una señora por allá con la mano levantada, sí.
Bueno, eso lo tendríamos que ver tranquilas en consultorio, porque es en sí una consulta. No. Claro, pero estaba hablando del sistema inmune, ¿eh? También hay que analizar, porque puede que esa úlcera tenga que ver con algo del sistema inmune y no algo inflamatorio. Por eso lo que decía la doctora, justifica una consulta para ver, porque por lo que decía la doctora, la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano. Hay muchas manifestaciones del Crohn que suceden en la boca, en el esófago, en el estómago, que no reciben el diagnóstico adecuado. O sea, no toda úlcera tiene que ver con estrés, antiinflamatorios, Helicobacter pylori. Igual, señora, para dejarla tranquila, la enfermedad de Crohn que afecta el esófago, el estómago o la primer parte del intestino delgado, en general es más frecuente en niños y es sumamente infrecuente, ¿sí? Igualmente, uno desde acá, nuestro objetivo es informar sobre estas patologías y tratar de evacuar dudas, pero no es nuestro objetivo hacer una consulta formal de un paciente individual porque, nada, es muy amplio y no queremos... Claro, porque no... ¿Te puedo hacer una pregunta? Eso es súper bueno. En realidad, las enfermedades inflamatorias típicamente han sido enfermedades de gente joven, con un pico entre los 15, los 25, 30 años. Y hay otro pico entre los 60, 70. Cuando vamos al consultorio vemos que hay gente de todas las edades, ¿sí? Existe una cosa que se llama Very Early IBD onset, que son niños en los que se diagnostica a edades muy tempranas. Al año y medio, a los 9 meses. Son casos en los que el sistema inmune está plenamente involucrado. Son casos muy desafiantes para el pediatra. Nosotros ya los recibimos con todo el trabajo del pediatra hecho, porque los recibimos después de los 16 años, pero sí, esos casos son muy difíciles de abordar y de tratar, porque son niños muy pequeños. Por suerte yo hago adultos, así que no estoy en ese problema. Pero sí, lo podemos ver a cualquier edad, pero típicamente es una enfermedad de gente joven. Clau, te hago una consulta. Primero que nos cuentes un poquitito qué relación hay familiar entre familiares de primer grado con la enfermedad inflamatoria, y suponiendo que vos tenés una mujer embarazada que tiene una colitis ulcerosa y está esperando a su bebé, ¿cuáles son tus recomendaciones a la hora de, desde el nacimiento hasta el crecimiento? Si es preferible que tenga parto, si es preferible que amamante, cómo se va a alimentar, si tiene que relacionarse con otros chicos, si tiene que tener mascotas. Bueno, como hablábamos recién, que es una patología de gente joven, vienen chicas en edad fértil al consultorio y una de las preguntas súper frecuentes es si se van a poder quedar embarazadas. La realidad es que si vemos a los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias de nuestra base de datos, podemos decir que hasta el 20%, 30% en algunos lugares, tienen algún familiar con enfermedades inflamatorias. O sea, hay un componente genético. Y si yo tengo un papá o una mamá con enfermedad inflamatoria, tengo un riesgo aumentado más o menos entre el 0,5 y 1% de tener esa enfermedad en la descendencia. Pero esto se multiplica hasta llegar casi al 25-30% si los dos papás tienen una enfermedad inflamatoria. O sea, hay un componente genético, no es seguro que su descendencia lo vaya a tener. Está bien estudiado que las personas que tienen una enfermedad inflamatoria tienen menos hijos. Y cuando se les pregunta por qué tienen menos hijos, una es por el riesgo de transmitir esta enfermedad a su descendencia, y otra es porque tienen miedo de los efectos adversos de las medicaciones sobre el bebé. Y en este punto es importante tener en cuenta que la gran mayoría de las medicaciones que usamos en estas enfermedades se pueden utilizar durante el embarazo. Puntualmente el metotrexate, que cada vez lo usamos menos, eso sí no se puede usar, pero todo el resto de las medicaciones las seguimos durante el embarazo. Hay un grupo de medicaciones que son los biológicos, que los usamos en enfermedades más graves, en un público, digamos, determinado, que cuando se empezaron a usar, como pasa la barrera placentaria a partir de finales del segundo trimestre,
la suspendíamos para evitar que el bebé recibiera esa medicación. Y lo que pasaba es que las mujeres se reactivaban, o sea, reactivaban su enfermedad que estaba dormida. Y eso tenía más riesgo de embarazo pretérmino, de que los chicos nacieran con bajo peso. Y lo que nos dimos cuenta, no solamente acá, sino digamos en todo el mundo, fue que era preferible que la mamá continuara con la medicación todo el embarazo, que tuviera a su bebé y que eso disminuía el riesgo de reactivaciones durante el embarazo. ¿Se puede reactivar una mujer durante el embarazo? Absolutamente sí. Tiene el mismo riesgo de reactivarse una mujer que está embarazada como una mujer que no está embarazada. O sea, el embarazo no reactiva más, pero no es que reactiva menos. O sea, tiene el mismo riesgo de reactivarse. Lo que sí es importante que este tipo de pacientes esté seguida por una obstetra que hace alto riesgo y que planifique el tiempo del embarazo, o sea, que se embarace en el momento en que su enfermedad está en remisión, de manera tal que tiene menos riesgo de tener complicaciones durante el embarazo. Porque si bien las mujeres, estando en remisión, se pueden reactivar como cualquier paciente, si una paciente inicia su embarazo con un brote de actividad, digamos, con la enfermedad en brote, con síntomas, lo más probable es que no podamos llevarla a que la enfermedad esté dormida durante todo el embarazo. Entonces es muy complejo llevar adelante un embarazo con una mujer en un brote de CU, de colitis ulcerosa. Yo le digo CU rápido, pero es colitis ulcerosa por las siglas, ¿sí? Con respecto a las medicaciones que utilizamos, como les decía, la enorme mayoría se mantienen durante el embarazo y no hay inconvenientes, ¿sí? Y estas mujeres pueden amamantar a sus hijos. La única precaución que tenemos, y de acuerdo también al tipo de medicación que están recibiendo, es que los recién nacidos es necesario que no les demos algunas vacunas a virus vivo cuando nacen, pero en determinadas medicaciones, ¿sí? En las medicaciones llamadas biológicas que interfieren con el sistema inmune. Pero la enorme mayoría de los pacientes están con medicación mucho menos fuerte, para que se entienda, y pueden recibir los chicos vacunas y tener un embarazo y un parto normal. Con respecto al parto, es un poco más complicado. En general, si las mujeres no tienen lesiones en la zona del periné, la zona de los órganos genitales, no hay ningún problema en que lleven adelante un parto natural, ¿sí? Si no, bueno, si hubiera lesiones, se puede optar por una cesárea. Pero tratamos que sea lo más fisiológico posible, y lo importante cuando se diagnostica un paciente con estas patologías es decirle que vamos a lograr la remisión, que vamos a intentar la remisión, que vamos a agotar nuestros recursos para que así sea, y que el objetivo es que lleven una vida normal, ¿sí? Yo siempre les digo algo para que relajen, que van a llevar una vida normal, que van a tener que trabajar, levantarse temprano, pagar impuestos, o sea, todo lo bueno y todo lo malo de tener una vida normal, ¿sí? Que van a tener amigos. O sea, Fabio me decía, ¿qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Si pueden tener mascotas? Sí, absolutamente. O sea, la idea que queremos llevar es que, si bien es una enfermedad crónica, estamos en un momento de nuestras vidas en las que hay un montón de opciones terapéuticas cada vez más. Es impresionante, o sea, no llegamos a aprender bien una medicación que viene otra, y que esto nos permite ofrecerles a los pacientes una vida plena. Y eso me gustaría que sea el mensaje, ¿sí? Los antiinflamatorios son malos. A ver, sí, sí y no. Vamos por... cuando yo hice la residencia en el Hospital Udaondo hay un servicio muy grande de enfermedades inflamatorias donde las personas que forman parte de ese servicio tienen muchísima experiencia. Y ellos veían que cuando los pacientes les dábamos o aspirina o ibuprofeno, o sea, cualquiera de los que llamamos AINE, antiinflamatorios no esteroides, tenían riesgo de reactivación, sobre todo en la colitis ulcerosa. Ahora, si nos vamos a la bibliografía, si buscamos en alguna biblioteca médica trabajos al respecto, los pocos trabajos que hay dice que no hay diferencia entre pacientes que recibieron y que no recibieron. Ahora, también la experiencia de los expertos sirve y yo le doy bolilla a eso. Entonces, recomiendo que mis pacientes no utilicen este tipo de medicación. Sí, a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, lo tomo y me provoca después un pequeño sangrado. Objeto no tomar vallaquilina ni nada de esos anestésicos porque me lo provocaba. Yo le diría que consulte si le pasa eso. ¿Cómo? Yo le diría que consulte, que no es que nada más tome. No, bien, porque me iba controlando en el Udaondo, pero después, viste que era muy espaciosa la cita, los turnos y todo, llamaba y todo, no me daban pero, porque he tenido pólipos, que después pasó todo, pero me quedan ahora unos estudios que me llevaron, fui a hacer una consulta a la otra vez por la inflamación intestinal que tenía, y me mandaron CIEA, hasta qué punto que ya me pidieron
una proctología. Bueno, sí. Permítame que tengo a la señora de atrás, ¿sí? Sí, quería saber qué es la proctología. La coloproctología es una especialidad quirúrgica que se dedica a la parte de colon y recto. Claro, Principalmente. que evalúa todas las enfermedades del canal Del anal. canal. Fisura, hemorroides. Dentro del intestino. No, Del recto, la última parte del colon. La última parte ¿sí? del intestino, la cola. Sí, esa es la proctología. Sí, Esa la es la coloproctología. sí, la especialidad de proctología. Son cirujanos. Y una aclaración, los antiinflamatorios no esteroideos son medicaciones delicadas, se las toman muy livianamente, son de venta libre y son medicaciones muy delicadas. Pueden desencadenar una enfermedad inflamatoria, pero para el aparato digestivo es mala palabra de todo punto de vista. Puede generar úlceras, lesiones en cualquier parte del tubo digestivo, no solo el estómago, sino el intestino delgado y el colon también. Entonces, siempre que haya una prescripción de un antiinflamatorio no esteroideo, tiene que estar asesorado por un médico porque pueden generar, no solo en el aparato digestivo, en la parte renal también. Son medicaciones de venta libre, pero hay que tomarlo con mucho cuidado, tanto como un ibuprofeno o una aspirineta. Yo trato, digamos, el día que voy a tomar algún calmante de estos, trato de no tomar, no tengo por lo general. Yo lo que le diría es que los tome con prescripción médica. Pero tiene que... ¿sí? Bueno, lo que trato de hacer es que a la mañana Pero- tomar omeprazol. Hay algo que es importante. Esto es una charla abierta. No normalicen los síntomas. Si hay dolor, si hay cambio de ritmo evacuatorio, si hay sangrado, si hay salida de moco por la cola, tienen que consultar al especialista. No hay que normalizar los síntomas jamás. Tenía el señor allá y la señora, no sé cuál de los dos quiere arrancar. El señor la deja a usted. ¿Hay forma de prevenir? Mi mamá, yo tengo colitis Sí, me acuerdo. después de mis embarazos, 30 y pico de años tenía, mi vieja estuvo 20 años con colitis sin un buen diagnóstico, ya falleció. Me encantaría saber si hay alguna forma, mis hijos no tienen en este momento nada, tienen 20 y pico de años. Si hay alguna forma de prevenir, de cuidar el intestino, de no sé. Hay formas de cuidar nuestro cuerpo. No tenemos hoy una indicación precisa para la prevención de las enfermedades inflamatorias, pero sí tenemos forma de cuidar nuestro cuerpo, específicamente nuestra salud digestiva. Y la base de cuidar nuestro cuerpo es una correcta alimentación. Ahora, eso que evite la aparición de enfermedades inflamatorias, hoy por hoy no te lo puedo asegurar. ¿Sí? ¿Cómo va? Igual, todo bien. Igual, 20 años, estamos como un poquito tarde para algunas cosas, ¿no? Pero siempre lo que uno puede recomendar también son indicaciones indirectas. Lo que hablamos antes, tratar de que el nacimiento sea por parto natural, tratar el amamantamiento, tratar de evitar algo a lo cual estamos expuestos todo el tiempo, que es, queremos todo estéril, que no tener ninguna relación con ninguna bacteria, y eso también hay teorías muy fuertes de que eso puede también, el hecho de no tener exposición a bacterias, que los chicos no tengan intercambio con otros chicos, que no jueguen en el césped, que no tengan mascotas, y esos chicos probablemente tengan un sistema inmunológico más lábil que pueda desencadenar en algún momento la enfermedad inflamatoria. O sea, hay un trabajo que se publicó el año pasado en el Congreso Americano de que aquellos chicos que estaban expuestos con perros en la infancia tenían menos probabilidad de desarrollar colitis ulcerosa en algún momento. Pero bueno, son trabajos pilotos, pero claramente hay un interjuego entre nuestro organismo y el entorno que tiene que ver más allá de lo que decía la doctora Fuchsman. Estas enfermedades son multifactoriales, lo genético y lo ambiental. Parecería que el hecho de no estar expuesto a ninguna bacteria permanente, tampoco estamos diciendo que tomemos leche sin pasteurizar, pero el hecho de querer tener todo estéril permanentemente no parece ser tan beneficioso. El tema es por ahí volver a las fuentes, dentro de lo que se pueda y que el obstetra, tampoco vamos a poner en riesgo un nacimiento, pero
eso de elegir el parto por cesárea. Volvamos a lo natural, tratemos de que la lactancia sea materna, evitemos el consumo de antibióticos porque sí, consumamos alimentos más bien naturales, digamos, tratar de hacerlo más simple, ¿sí? Pero una pauta de cómo prevenir estas enfermedades, hoy por hoy te la debo, ¿sí? El señor que lo tenías atrás. Sí, gracias. ¿Cuál sería la evolución, cuál puede ser la evolución de la colitis ulcerosa después de la cirugía con la familia definitiva? A ver, cuando un paciente... Sí, el señor decía cómo sigue un paciente después que se hace una colectomía, o sea, una resección del colon y queda con una ostomía, o sea, con el intestino delgado abocado a la pared abdominal. La típica bolsita que decimos, o que se llama también ano contra natura, digamos, en el común, ¿sí? Que se llama ostomía. Como les decía al principio, la colitis ulcerosa es una enfermedad que afecta el colon en distinta medida. A pesar de eso, si un paciente, o porque elige que no quiere un tratamiento médico o porque ha fracasado el tratamiento médico, existe la opción quirúrgica. O sea, la cirugía es una opción de tratamiento, no es ni la última instancia, ni la peor, ni la que nadie quiere. O sea, es una instancia de tratamiento y tiene que estar indicada en tiempo y forma. Yo no puedo probar con 50 medicaciones y decirle al cirujano, bueno, arreglate vos. O sea, tenemos que enviar a cirugía a un paciente en buenas condiciones, ¿sí? En el caso puntual de la colitis ulcerosa, cuando se reseca el colon, se quita la enfermedad, ¿sí? O sea, no tengo más enfermedad porque no tengo más colon. Hay gente que se especializa en entrenar a los pacientes con el manejo de su colostomía. ¿Usted a qué se refería específicamente? Más arriba de la resección del intestino, digo, ¿se acaba el síntoma por la resección del intestino? Sí, sí. ¿La colitis está en el cuerpo o no existe más? Si sacamos el colon, en el caso particular de la colitis ulcerosa, no tengo más enfermedad, ¿sí? Lo que puede quedar es un muñoncito muy chiquito en el recto, que puede ser que a veces lo podemos controlar y en algunos casos nos da algo de problema. Pero en general podemos decir que la enfermedad podría estar curada. Cuando saco el colon se podría considerar de esa manera, sí. Yo te lo voy a dificultar un poco. Y hay colitis ulcerosa que empiezan como colitis ulcerosa y resulta que son Crohn. Y es un problemón eso. ¿No? Sí. O sea, estamos viendo que hay enfermedades que viran, que empiezan como una forma y después terminan siendo Crohn. En general, nosotros dos nos formamos en la época en que las enfermedades están absolutamente divididas y si pasaba eso podía ser solamente un mal diagnóstico, o sea, arrancó como una colitis ulcerosa y era un Crohn. Pero estamos viendo que algunas enfermedades pueden sí, virar. a ver, es un tema complejo y difícil. Cuando uno estudia en la facultad colitis ulcerosa y Crohn, siempre se hace un cuadrito comparativo y parece que son dos enfermedades completamente diferentes y que no hay manera de equivocarse. Pero no siempre es así y ha pasado y me ha pasado y seguirá pasando, lamentablemente, que tenemos un paciente al que diagnosticamos como que tiene una colitis ulcerosa. En cuanto al tratamiento médico, o sea, medicación, no sería un gran problema, porque la enorme mayoría de las medicaciones que utilizamos en colitis ulcerosa las usamos en enfermedad de Crohn. Entonces, hasta ahí, bueno, si no tengo un diagnóstico tan claro, tampoco habría tanto problema. El punto de corte es la cirugía, porque el tipo de cirugías que se hacen en una enfermedad y en otra son diferentes. Entonces, en una colitis ulcerosa, cuando saco la totalidad del colon, usted me hablaba de una ostomía definitiva, pero no es la cirugía que se suele recomendar. Lo que se suele recomendar es una cirugía en la que se saca el colon, se deja un muñoncito de recto abajo de 1 o 2 centímetros y se hace una especie de nuevo recto con el intestino delgado y se une. En la colitis ulcerosa, estas cirugías pueden tener algunas complicaciones, pero son cirugías que suelen andar bien. En cambio, si yo a un paciente que tiene una enfermedad de Crohn, pero que yo no lo sabía y lo interpreté como una colitis ulcerosa, le hago este tipo de cirugías, como les contaba recién, que se llaman pouch, ¿sí? Estas cirugías van al fracaso y aparecen complicaciones del pouch. Y ahí es donde nos queremos agarrar la cabeza y muchas veces tenemos que desarmar esa cirugía. Por suerte son pocos casos en los que ocurre. La verdad es que tengo en mi haber uno solo, ¿sí? Pero bueno, en el hospital donde nos formamos con Fabio lo hemos visto y lo hemos visto bastante. No es una rareza, es que
los pacientes cuando se presentan ante nosotros son indistinguibles, o sea, indistinguibles de una colitis ulcerosa, y lo único que cambia el diagnóstico es el hecho de haberlos operado. Al operarse se empiezan a comportar como otra enfermedad. No había, y nos lleva esto a revisar nuestras historias clínicas y mirá, decís, no había nada que me hiciera sospechar. Es más, revisamos la pieza quirúrgica que sacamos. Bueno, esos casos ocurren porque la medicina no es exacta, no es 2 más 2. ¿Sí? ¿Se entendió o hice lío? Pues yo tengo miedo de hacerles lío. Sí, por favor. Aprovecho a meterte preguntas que fueron realizando en el formulario de inscripción. Y va un poco de la mano de esto. ¿Cómo distinguir la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa y cuál sería, y si existe algún estudio diagnóstico estándar de ambas? A ver, en los papeles es fácil, en muchísimos casos lo diferenciamos bien. Desde el punto de vista clínico, los pacientes con colitis ulcerosa suelen venir al consultorio, sobre todo con diarrea, con tenesmo, que es la sensación de tener ganas de ir al baño y van al baño y evacúan muy poca materia fecal o moco, con sangrado, a veces con dolor abdominal. En la enfermedad de Crohn, si también afecta el colon, puede tener esos síntomas, pero a diferencia de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn no suele afectar el recto. Entonces no hay tanta esa sensación de urgencia para ir al baño, de que queda el recto incompleto al evacuar, como de pujo. O sea, tanto esa sintomatología bien baja es más de la colitis ulcerosa. Y además a todo eso, a la enfermedad de Crohn, si está ubicada en otra parte del intestino, o sea, más allá del colon, también puede tener mucho dolor tipo cólico, como episodios de mucho dolor y que los pacientes pierden peso y después calma, ¿sí? O sea, desde el punto de vista clínico es eso, aunque también pueden ser indistinguibles. Desde el punto de vista de los estudios, lo primero que indicamos los gastroenterólogos es, bueno, por supuesto un laboratorio completo, queremos saber si no están anémicos, si no tienen los glóbulos blancos altos, pedimos unas cosas que se llaman factores de inflamación, como sería la eritrosedimentación y la PCR, que son muy inespecíficos, pero nos ayudan a establecer el diagnóstico de situación. Y después la colonoscopía. En la colonoscopía tienen características diferentes. Siempre decimos que la colitis ulcerosa es desde el recto, o sea, desde la primer parte donde entramos con el colonoscopio, hacia arriba, todo continuo y simétrico. ¿Qué quiere decir? Lo que veo en un lado del colon lo veo en el otro, ¿sí? Como en espejo. Y puede alcanzar distintas alturas. Puede estar afectado solamente el recto, puede estar afectado... El colon es como un círculo, ¿sí? Como lo veo en la endoscopía. Lo que yo veo en esta pared, lo veo en esta. Y lo que veo en la de arriba, lo veo en la de abajo. O sea, es todo igual, ¿sí? Entonces puede estar afectado solamente el recto, puede estar afectado la parte izquierda del colon o puede estar afectado la totalidad del colon, ¿sí? A diferencia de esto, la enfermedad de Crohn en los adultos suele no tener afectado el colon y es como con parches la afectación. Puede tener un pedazo afectado en el colon izquierdo, otro en el transverso, otro en el ciego, ¿sí? Endoscópicamente pareciera muy fácil de reconocer una enfermedad de la otra, a veces es fácil y a veces no tanto, ¿sí? Y después hay estudios específicos, pero ya para estudios de otros sectores. Siempre solemos pedir en caso de compromiso del intestino delgado o cuando recién estoy estudiando un paciente, lo estudio con una ecografía o con una resonancia o con una enteroresonancia para ver si tiene esa paciente con enfermedad de Crohn afectación del intestino delgado, ¿sí? Es importante que no me quede solamente con que tiene el colon afectado. Como la enfermedad de Crohn puede tener... Lupe Truzzi trabaja conmigo en el área de enfermedades inflamatorias. Es Lupe Truzzi y compañía porque viene así con su hijita a cassette. Sí. Así que bueno, los estudios que hacemos de rutina son laboratorio, colonoscopía y cuando tengo un paciente que lo estoy diagnosticando en ese momento, siempre le estudio el intestino delgado. Siempre. Aunque me parezca que es una colitis ulcerosa, siempre hago una mirada del intestino delgado porque... Puedo ver siempre entra un pedacito, súper buena la pregunta, porque entramos a través de lo que se llama válvula ileocecal, entramos unos centímetros al intestino delgado, pero yo con estos estudios quiero ver todo el intestino delgado, ¿sí? Porque puede que esa parte no esté afectada y esté afectado más arriba. Para eso hay estudios específicos del intestino delgado. Perdón que me meta así, pero si hay endometriosis, ¿cómo afecta para hacer la videocolonoscopía? Y a veces la endometriosis nos complica bastante porque hay bastante pegote. Sí, a veces técnicamente no se puede y no se va a poner al paciente en riesgo. En general podemos, pero bueno, puede haber casos de endometriosis donde esté muy complicado. Y... ¿Cómo determinas el grado de decir
Cuando vamos haciendo el estudio, si eso es un tema técnico de la endoscopía, si está cerrado, si está muy angulado, si no se puede, nada, nosotros... Hay distintas maniobras, distintas técnicas que uno puede hacer para tratar de sobrepasar el ángulo fijo, lo que sea, pero si vemos que no se puede, antes siempre nosotros decimos, soldados de hule sirve para retraer. Así que si no se puede en ese momento, a veces se espera, el colon se puede acomodar, con el tiempo uno puede volver a intentar hacerlo, o hay otros estudios también que sirven para estudiar el colon. Pero siempre con cuidado, lo primero es no hacer daño. Sí, es un concepto de medicina ese, primum non nocere, que es primero no dañar. O sea, si veo que voy a lastimar, me retiro honrosamente y le explico al paciente qué es lo que pasó, que son cosas que pasan a la mejor muñeca de endoscopía, ¿sí? Tengo una consulta. ¿Qué problema, si te puede traer algún problema, el tener el colon muy largo? Eso yo creo que es más una fantasía que otra cosa, porque, primero, definición de colon largo. Por colonoscopía yo no puedo decir que el colon, o sea, puedo decirlo, puede ser mi impresión, pero no tengo algo objetivo. Existe el colon más largo, el dolicocolon, pero es una variante anatómica. No sé, Fabio, eso sabes más vos. Sí, con manifestación por ahí, no con la enfermedad inflamatoria, sí puede ser una causa de constipación por ahí. Y puede tener alguna dificultad más para realizar una colonoscopía, porque al ser más largo cuesta más recorrerlo. Pero después, con respecto a la enfermedad inflamatoria, no, ninguna. No. A ver, se puede tener colon largo, enfermedad inflamatoria, colon no largo, enfermedad inflamatoria. No influye. Sí. Los profesionales me dijeron, al salir de la anestesia, que es increíble el colon, nunca he visto un colon tan largo. Le habrá dado un trabajo bárbaro. Y entonces, ¿viste? Digo, en una de esas es eso. Conmigo no saque turno, mire, no. No. En general, y esto es algo que le gusta decir al doctor Nochan y a mí no me gusta reconocerlo, las mujeres tenemos para la colonoscopía un colon bastante más difícil. Sí, somos más volteras, parece. Sí. Yo no dije nada. No, pero le encanta decirlo. No, pero pasa a veces. Las mujeres muchas veces tenemos cesáreas. Siempre las cirugías complican un poquito más. Y bueno, sí, qué sé yo, somos así. Contexturalmente son distintas, los órganos reproductores son diferentes, la disposición abdominal es distinta y la colonoscopía suele ser un poco más trabajosa en la mujer que en el hombre. ¿Sí? Si uno lo ve en la experiencia, no hay mucha literatura de eso, pero después de 20 y pico de años estar haciendo lo mismo, uno tiene cierta experiencia en eso, pero no hay literatura con respecto a eso. Y lo que decía la doctora Fuchsman, digamos, el hecho de tener o endometriosis o alguna cesárea o alguna cirugía previa, eso dificulta más porque a la larga termina generando cicatrices internas que eso traccionan al intestino y lo angulan y eso genera dificultades técnicas para la colonoscopía. Sí. Pregunto si hay diferencia de los sexos. Tenemos allá una señora que está hace rato. El tener divertículos de alguna manera favorece a tener intestino o inflamación. No, la diverticulosis es una enfermedad benigna, muy común después de los 40 años, que en algunos pacientes da problemas y muchos se enteran en el momento que le hacemos una colonoscopia y les informamos que los tienen. O sea, no hay relación entre la patología diverticular y la enfermedad inflamatoria. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ay, perdón. Algo me va a caer. Una persona que viene, como el caso mío del año 93, que estoy diagnosticado con colitis ulcerosa, y tuve muchos años en remisión, tanto así que después del tiempo dije, bueno, no tomo más la medicación, cosas que ahora aprendí que no hay que hacer. Y hay que tomar un tiempo. Ahora en pandemia, con toda esta situación, la persona grande que tuve un poco más de temor, a mí me volvió a la enfermedad. Empecé con los síntomas, ¿no? Llegué al sangrado porque como tengo experiencia, me fui a atender, y me hicieron la colonoscopia, encontraron que tenía una pancocolitis. Viene a ser una colitis más extensa, ¿no?
en la medicina nadie le puede decir 100% sí o no. Si alguien le dice así, le está mintiendo o está dibujando algo, porque no es así. Es difícil. Estamos viendo que algunos pacientes debutan de una forma que simula una enfermedad y después se transforma. Ahora, usted, con tanto tiempo de evolución de una enfermedad, me va a corregir Claudia, que puede empezar con alguna extensión y después empezar con otra extensión más extensa. Difícil pensar que va a tener un Crohn usted en algún momento, parece una colitis ulcerosa, ¿no? Claro, puede pasar eso, que por ahí la extensión avance, pero eso no significa que se vaya a convertir en una enfermedad de Crohn y que nosotros sospechemos que puede revertir, que puede cambiar una enfermedad de Crohn. Es una conducta que puede pasar en una colitis ulcerosa, más si no estuvo tratada. En el caso mío, como yo no dejé la medicación, se Sí. hizo más extensa. Después me dieron medicación, al principio con un poco de corticoides, Sí. un poco, como se suele hacer siempre, para bajar la gravedad Sí. del caso. Después me trataron con mesalazina y me bajó la enfermedad. Después me hice una colonoscopia nuevamente y me salió que no tengo nada. Nada. Sí, ahí. Se bajó. Se aumentó por no haber tomado la droga y yo sé bien que no hay que tomar desinflamatorio, pero a mí me afecta la situación anímica. Sí, hay una cosa de la que no hablamos. Cuando hablamos de qué factores pueden reactivar la enfermedad, dijimos los analgésicos, las infecciones, y yo no sé si lo nombré, pero el estrés emocional también puede estar relacionado con una reactivación de estas enfermedades. Sí quiero aclarar una cosa, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades diferentes, comparten un montón de cosas, pero son enfermedades diferentes. En algunos casos es difícil el diagnóstico entre una y otra, pero en general no. No es que una colitis ulcerosa se transforma en un Crohn. No, o sea, hay, si se quiere, un diagnóstico no definido desde el principio. O lo tenemos definido y hubo algo que no vimos o no pudimos ver y la enfermedad era una enfermedad de Crohn. ¿Sí? Pero son enfermedades diferentes. Claro, no es lo habitual. En el caso suyo, que es una colitis ulcerosa, lo que ocurre en la gran mayoría, 60, 70% de los pacientes, donde tengo la enfermedad es donde se va a quedar. O me afecta solamente el recto, o sea, tengo una enfermedad que la diagnostico en el recto y cada vez que se reactiva es en el recto, y hay un porcentaje menor de pacientes que esa enfermedad progresa en extensión en el colon. Empieza siendo una colitis ulcerosa que afecta solo el recto, estuvo en remisión mucho tiempo, se reactiva por X circunstancia y de repente hago una colonoscopia y es una pancolitis. ¿Qué quiere decir pancolitis? Que afecta todo el colon, ¿sí? O afectaba solamente el recto y en esta nueva reactivación afecta la parte izquierda. Eso se ve, pero no quiere decir que va a progresar a otra enfermedad que es diferente, ¿sí? Porque por ahí hablamos mucho de esto y por ahí pareció como muy relevante y es poco común que nos pase esto, ¿sí? Hay algo que por ahí no hablamos que me gustaría que diferencien bien, lo más coloquial posible, lo más simple posible, es cómo es el tratamiento ideal para una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, cómo inicia, y cómo se suele encarar una enfermedad de Crohn habitualmente para evitar número de complicaciones, internaciones y todo eso, lo más coloquial posible. ¿Vos querés hacer otro? Dale. Lu cuenta uno, yo cuento otro. En la colitis ulcerosa hay distintas formas de tratar, pero lo habitual que nosotros hacemos es empezar desde lo más sencillo a los medicamentos más fuertes, por así decirlo de alguna manera. Todo tiene que ver también con el grado de extensión del paciente, del compromiso de enfermedad que tenga, también tiene que ver con si se presenta con un cuadro leve, con un cuadro muy grave que ya requiere internación. Todas esas cosas nosotros las vemos para definir con qué empezamos a tratar, pero habitualmente y por suerte, hoy por hoy tenemos muchas cosas para dar. Antes al paciente se le daba corticoides y si no respondía con corticoides había que operarlo, había que sacarle el colon porque no podía responder a nada. Ahora eso es muy raro, que el paciente con una colitis ulcerosa termine en cirugía, porque tenemos muchos medicamentos para dar. En principio hay antiinflamatorios, que son antiinflamatorios del colon, después también tenemos corticoides, tenemos inmunosupresores y tenemos los famosos biológicos, que son los medicamentos nuevos que hay hoy por hoy y que cada vez salen más. Entonces tenemos muchas herramientas, muchas opciones. Los medicamentos pueden venir en forma de comprimidos, pueden venir como un tratamiento local, como supositorios, como enemas, espumas, o también subcutáneos o endovenosos. Pero lo importante es que si bien esta enfermedad no se cura porque es una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, pero sí se puede controlar. Y tenemos muchas herramientas para hacer eso.
Pero una vez iniciado el tratamiento, Lu, que se suspende como hizo el señor, digamos, ¿cuál es la diferencia entre la colitis ulcerosa y el Crohn? Claro, en la colitis ulcerosa no se puede suspender el tratamiento una vez iniciado, mucho menos si logramos la remisión, tiene que permanecer, porque es una enfermedad crónica. Cuando nosotros suspendemos el tratamiento, puede que un tiempo esté sin síntomas, pero en algún momento puede volver, ¿sí? Y es importante que el paciente esté sin inflamación, porque justamente logrando eso nosotros evitamos que después el día de mañana tenga más riesgo, no sé si hablaron de las complicaciones o de tener complicaciones por la enfermedad, ¿sí? Nuestro objetivo principal es que no haya inflamación en el colon. Si uno suspende la medicación y nosotros nos ponemos muy locos pesados con el paciente, de que realmente ni un día se quede sin medicación, porque un día que no lo tome o 2 días, el paciente puede recaer. El señor estuvo mucho tiempo, pero hay pacientes que con 1 o 2 días empiezan con síntomas. Nos ponemos muy pesados con eso, de que antes de que se le terminen los comprimidos, ya nos pidan nuevas recetas. Es muy importante, no se puede suspender el tratamiento, nunca. Sí, déjeme aclararle una cosita. Es importante también que si bien tenemos un montón de oferta de medicación en el mercado hoy en día, entre el 50 y el 60% de los pacientes que tienen una colitis ulcerosa andan bien con la medicación más básica, que se llama mesalazina, que es la que el señor tomaba. O sea, hay mucho en desarrollo y cada vez va a haber más, pero la mayoría de los pacientes anda bien con la medicación que tenemos hace mucho, ¿sí? El único problema que tenemos con esa medicación es el precio, porque es súper cara y necesitamos que nuestras autoridades la incluyan dentro de lo que son medicación crónica para que se le entregue en forma gratuita. Pero bueno, Bien. eso ya es otro tema. Yendo a enfermedad de Crohn, tiene algunas diferencias en cuanto al tratamiento con la colitis ulcerosa, porque es una enfermedad que tiene distintas formas de manifestarse, afecta a más partes del intestino, entonces solemos no ser tan esquemáticos en el escalón, primero un escalón básico, después otro. Muchas veces en la enfermedad de Crohn arrancamos con medicación importante de inicio, estos que Lu les decía, los llamados biológicos, ahora están viniendo otras medicaciones nuevas que son los anti-JAK, pero muchas veces en estas enfermedades iniciamos con medicación más importante. Y es importante cómo está el paciente y cómo se presenta el paciente ante nosotros, sus síntomas, qué parte del intestino tiene afectado, pero también es importante poder reconocer cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente. Porque no es lo mismo una persona que debuta con su enfermedad a los 18 años que una persona que debuta a los 60. A los 18 años hay más riesgo de progresión de la enfermedad y tengo que ser más agresivo en el tratamiento que si es una persona de 60, 65, 70 años. Otro tema a tener en cuenta es cuán afectado está el intestino. Si yo tengo afectado el intestino delgado, me ha pasado de pacientes míos, pero yo me siento bien, sí está bien, pero yo no te estoy tratando porque vos te sentís bien ahora. Yo te estoy tratando porque quiero que te sigas sintiendo bien de acá a 10 años. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es prevenir complicaciones en el tratamiento. En la enfermedad de Crohn usamos también mesalazina, pero mucho menos, no está tan establecido que sea el tratamiento de elección en el Crohn, aunque la verdad que la bibliografía dice una cosa y en la práctica muchas veces se hace otra. Se usa la mesalazina cuando la enfermedad de Crohn afecta al colon, pero usamos también muchas veces corticoides y después solemos pasar directamente a estas medicaciones llamadas biológicas que se dan en forma subcutánea o endovenosa, pero es bastante específico eso. No sé si respondimos tu pregunta. La idea. Obviamente es mucho más difícil el manejo de la enfermedad de Crohn que la colitis ulcerosa. Sí, es bastante más desafiante, sí. Bueno, estamos sobre la hora. No sé si ha quedado alguna pregunta con respecto a la enfermedad inflamatoria. Una preguntita quería hacer con respecto a la gastrología en manga. Digamos, ¿cómo afecta la parte intestinal? ¿De qué manera se le puede hacer, digamos, mejorar como para, no sé, para que el intestino esté mejor en cuanto a absorción? Si bien, lógicamente, hay una parte de absorción que se ha perdido o se ha modificado, de hecho, la vitamina D es modificada a partir de eso. Entonces no sé si se le puede hacer o verlo desde otro lugar. Su pregunta es si tiene una manga gástrica. ¿Una manga gástrica? No entendimos el principio de la pregunta, perdón. En una gastroplastia en manga. Ah, Después Una manga gástrica. Una manga gástrica. sí. Digamos, las consecuencias en función de todo lo que es, bueno, toda
incidencia que tiene en toda la parte intestinal y de hecho, por eso digo el tema de la modificación de la vitamina D en absorción es totalmente distinta a como venía siendo antes. ¿Hay algo que se pueda mejorar, que se pueda hacer como... La manga gástrica Sí, no, les dan su- no tiene disminución de absorción de nutrientes. El bypass gástrico Sí, sí. ese sí. Por eso la manga gástrica solo es una reducción de el calibre, digamos, de la capacidad gástrica. Eso es manga gástrica. ¿Y por qué afecta, digamos, la parte de la... No afecta. El bypass gástrico sí. Porque se reduce una superficie de absorción del intestino. Pero la manga gástrica no afecta la absorción intestinal. Si hay un diagnóstico, por ejemplo, de reflujo ácido patológico, digamos, ¿puede estar asociado a algunas enfermedades? La enfermedad por reflujo es muy frecuente. Entonces, cuando una enfermedad es muy frecuente, se puede asociar a otra enfermedad que no sea tan frecuente, pero no hay una relación directa. Y la pauta, digamos, alimentaria que ustedes recomiendan para estas dos enfermedades, ¿cuál sería la más Sí. adecuada? A ver, vamos a hacer esta pregunta para terminar porque es súper importante. No hay una dieta para la enfermedad inflamatoria. A diferencia de cómo puede haber una dieta libre de gluten para la enfermedad celíaca o una dieta muy específica para el paciente diabético, no hay una dieta específica para el paciente con enfermedad inflamatoria. Sí es verdad que en el momento en que el paciente tiene el brote, que tiene diarrea, sugerimos alimentos más de tipo astringente, arroces, mucho líquido, ¿sí? Pero fuera del brote, lo que se recomienda es la llamada dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque es una dieta saludable. Es la dieta que, si podemos, deberíamos seguir todos. O sea, dietas ricas en fruta, en verduras, en legumbre, en omega 3 y pobres sobre todo en grasas animales. ¿Sí? No quiere decir que no podamos comer carne, pero no todos los días y siempre carnes magras. Esa es la alimentación que se recomienda. ¿Sí? Estos son los llamados dietas, si se quiere, antiinflamatorias, porque la dieta del Mediterráneo se considera que es antiinflamatoria. No hay una dieta única, pero es la dieta que recomendamos. ¿Sí? Si esto evita el brote, disminuye el brote, bueno, eso es algo que tendremos que ver en los años que vienen, porque el tema de nutrición, alimentación, microbiota son los temas que vienen. ¿Sí? No, yo justamente te quería preguntar algo, porque el auditorio es bastante mayor. Yo me acuerdo del chico, los problemas ¿Qué le habrán dado? y ahora de grande también. Porque las emociones pasan por ahí. También. Pero digo, nosotros tenemos más información, estamos más inquietos ahora, me parece, a venir a escuchar también, ¿no? Nosotros los antes. Una recomendación general para no entrar en pánico, porque normalmente todos estamos parecidos en edad. A ver, me parece súper válido esto. En relación al motivo de la charla, que son las enfermedades inflamatorias, para no entrar en pánico. Son enfermedades que, si bien su frecuencia viene en aumento, no son enfermedades súper frecuentes y la enorme mayoría se manejan con la medicación que manejamos hace muchos años. La enorme mayoría andan muy bien y para los que no andan tan bien, tenemos hoy en día una oferta de medicación muy amplia. ¿Sí? Y cada vez, por suerte, la gente sabe más y los médicos sabemos más. ¿Sí? Y una buena alimentación y hacer actividad física y tratar de estar tranquilos y tomarnos la vida con calma, ¿sí? Y el panorama es otro completamente distinto a lo que era hace 20 años atrás. Hoy es otra realidad absoluta en el manejo de este tipo de patologías, ¿sí? Antes se operaban mucho más. Nosotros tenemos programa de trasplante intestinal para pacientes que no tienen el intestino. Y en Estados Unidos, hace algunos años, la mayor tasa de pacientes que tenían insuficiencia intestinal era la enfermedad de Crohn. O sea, para que se den una idea de cuenta que no había el manejo que hay hoy de este tipo de patologías. Sí. A ver, ninguna medicación tomarla como si fuera caramelo hace bien. Hay que ver caso por caso. Sí, pero hay que ver caso hay por indicaciones caso. precisas. Sí. Si la indicación no está bien, hay que replantearse eso. Pero hay indicaciones, hay gente que tiene que tomarlo toda la vida, si no, no puede vivir. Sí. Pero tiene que haber indicaciones precisas. Imagínese que yo le digo, no está bien. Usted va y lo deja de tomar y lo necesita. Claro. No se Porque puede. si tiene ¿Sí? una hernia de hiato y usted no va a poder dormir
salvo que se opere y reduzca esa hernia de hiato, pero si tiene una hernia y se acuesta no va a dormir ninguna noche. Entonces, esa persona, si no se opera, tiene una indicación precisa, no hay discusión, o pacientes que tienen complicaciones por el uso de aspirineta, por una coronariopatía, y tiene indicación de aspirineta y tiene indicación de tomar omeprazol. No hay ninguna discusión con respecto a eso. O sea, hay indicaciones precisas y ahí nadie puede refutar absolutamente nada. Me significó la dieta antes de la comida. ¿Durante cuánto tiempo? También lo tenemos que ver caso por caso. No sería responsable de parte nuestra dar indicaciones de medicación, ¿sí? Pero, ¿cómo, perdón? A ver, no siempre en la colitis ulcerosa es muy frecuente que haya sangrado. Es raro que no lo haya, pero bueno, siempre hay un perro verde. En la enfermedad de Crohn es más frecuente el dolor que el sangrado, pero también puede haber sangrado. Eso es uno de los síntomas cardinales de ambas patologías, sí. Pero el sangrado se puede presentar en muchas patologías, no es patognomónico de la enfermedad inflamatoria intestinal. El sangrado es para nosotros una bandera roja. Cuando un paciente se sienta en el consultorio y dice, tengo sangre en la materia fecal, para nosotros es muy sencillo, lo estudiamos. No hay dieta, no hay medicación, no hay nada, se estudia, ¿sí? bueno, muchas gracias. ¿Qué arde? ¿Me puedo llevar el agua? El micrófono prendido, no había.